Sus ojos eran rojos y profundos como un mar de sangre. Tenía un aura oscura y sepulcral. Era un presagio de muerte. Juré jamás contar esta historia, pero ya cerca de la muerte que me abrazará muy pronto, no me siento tan temeroso, ya que he vivido una vida plena, aun y cuando he tenido que vivir como un escapista y pagar un alto precio. No sé si he burlado a la muerte, o si solo me ha permitido permanecer un poco más en este plano para reírse de mí. En 1960, vivía en un pequeño pueblo en Sinaloa. Eran costumbres antiguas y, como imaginarán, la tecnología que existe hoy en día pareciera para nosotros una historia de cuentos fantásticos. Era un pueblo sencillo donde abundaban los animales de granja. La gente se transportaba en caballos y carretas o a pie. Había senderos por los cuales ir a otras rancherías cercanas. Mis amigos y yo, que no teníamos más de 20 años, gustábamos de ir a bailes que se hacían en rancherías cercanas a donde nosotros vivíamos. Íbamos buscando aventura como cualquier joven de nuestra edad, quizá regresar con una historia de alguna conquista que hayamos tenido en la fiesta, o simplemente divertirnos al son de la música y las cervezas. Una noche llegaron mis amigos a mi casa. Yo no tenía ganas de salir, y menos de ir a un baile en una ranchería vecina, que de no encontrar raite nos implicaría al menos una hora de camino a pie solo contando la ida. Me convencieron. Éramos mi compadre, a quien siempre llamé así por el alta estima que le tenía, y 3 amigos más. Al frente íbamos mi compadre y yo. Detrás de nosotros los otros 3. Teníamos que decidir si ir entre las tierras o pasar frente al panteón. Como se imaginarán, nos fuimos entre las tierras, ya que el panteón nos imponía mucho respeto y se escuchaban historias de gente que se les había subido a alguien en la carretera, que los caballos se ponían locos o cosas de ese tipo. Recuerdo que íbamos entre los sembradillos de cártamo, una planta que se da en mi tierra. Caminábamos por un sendero entre las siembras. Los 3 que iban atrás empezaron a atizarle. Mi amigo y yo no le hacíamos a esas cosas. La noche estaba espesa. La luna era llena y ya empezaba a serenar, aunque no era tan tarde. Los 3 de atrás empezaron a decir: que se nos aparezca el diablo, y si se nos aparece, y no sé qué tanta tarugada. Yo nunca fui asustadizo. No me había pasado nada de lo que tuviera que asustarme realmente, pero lo que pasó enseguida aún hoy me hace tener pesadillas. Íbamos a cruzar un puente de uno de los canales de riego de las tierras, cuando a lo lejos distinguimos una silueta que estaba echada en el puro cruce. Pensamos que era un caballo a lo lejos, pero cuanto más nos acercábamos nos dimos cuenta que la figura no era de un caballo. Más bien parecía un perro, pero yo nunca había visto ni he visto después de eso una criatura así. Lo teníamos a 10 metros cuando se puso en 4 patas. Era enorme, casi como un caballo adulto. En vez de patas tenía algo parecido a unas pezuñas de vaca o de caballo. Tenía el pelo negro, como si los rayos de la luna no lo atravesaran, y tenía unos ojos rojos,
que hacían que se te helara la piel. Mi compadre y yo fuimos los primeros en verlo. Los otros 3 se quedaron detrás de nosotros. Creo que hasta los efectos de sus ramas se les bajaron. Nos quedamos viéndolo de lejos, porque no había para dónde correr. Cuando empezó a caminar hacia nosotros, arrancamos entre las siembras de cártamo. No paramos hasta salir de las tierras y llegar al poblado. Llegamos todos espinados, pero nadie hablaba. Yo en mi mente aún sentía que esa criatura estaba detrás de nosotros. Llegamos con un familiar de uno de los chavalos con los que iba. Nos dieron agua, pero todos seguíamos pálidos. Por obvias razones no fuimos al baile, y una vez pudimos calmarnos, le rogamos a esta persona que nos llevara a nuestro rancho. Claramente nos fuimos por otro lado. A los días, ya habiendo recobrado la calma y algunos con la idea lógica de que quizá lo que vimos sí era un perro, y simplemente estábamos bajo los efectos de oler la hierba que llevaban los otros, me reuní con mi amigo porque había algo que no nos dejaba dormir. Le pregunté si él había escuchado algo cuando vimos a lo que sea que hayamos visto. Se me quedó viendo y me dijo: cuando ese perro empezó a caminar hacia nosotros, escuché algo, pero no sé si fue en mi cabeza o si ese perro o esa cosa dijo algo. Solo escuché 7. Volví a sentirme helado y asentí, porque en mi mente escuché lo mismo ese día. No le dijimos nada a los otros, porque pensamos que iban demasiado mal para recordar algo así. Todo estuvo tranquilo por un tiempo, sin contar que algunos empezamos a ver cosas raras, sombras, cosas que se movían y perros. Los perros nos miraban como si estuviéramos viendo algo más. Esto lo comprendimos al tiempo, pero a los puros 7 meses de haber visto aquella criatura, uno de los 3 chavalos que iban esa noche amaneció sin vida. Sus familiares decían que traía cara de espantado los últimos días en que lo vieron. Pensamos que le había picado algún animal en la noche, que había tenido un infarto. Nunca lo relacionamos con el evento de aquella noche. Mi compadre y yo nos fuimos del rancho a buscar trabajo en la ciudad. Nos fuimos bastante lejos y nos quedamos buen rato. Uno de los chavalos se quedó en el rancho y el otro se fue por el otro lado a buscar suerte en otra ciudad. Mi compadre y yo nos quedamos juntos para tratar de ahorrar gastos. Fue así como me di cuenta que al igual que yo seguía teniendo pesadillas de la noche en la que vimos aquella criatura. E incluso algunas noches alcancé a distinguir que decía la palabra 7. Teníamos al menos 6 meses fuera cuando en una conversación con mi papá por teléfono, me enteré que otro de los 5 que habíamos estado esa noche había fallecido. Fue mi mayor sorpresa cuando al preguntarle a mi padre cómo había fallecido, me dijo que lo habían encontrado en el panteón. Estaba ahí tirado, y su cuerpo presentaba señas de que lo habían arrastrado, además de algunas mordeduras en el pantalón, que la gente de allá pensaron que pudieron haber sido coyotes. Cuando mi papá me dijo exactamente la fecha en la que falleció, sentí que un frío recorría todo mi cuerpo. Me llené de miedo porque supe que eso ya no era algo al azar, que no pudo haber sido nomás mala suerte. Eran 7 meses desde que nuestro otro compañero había fallecido. Se lo conté a mi compadre y tratamos de localizar al otro chavalo, pero antes no había las facilidades que hoy se tienen y no pudimos localizarlo. Fuimos con un cura para que nos echara agua bendita, pero por alguna razón no lo encontramos e hicimos lo que se les ocurriría a un par de chamacos con miedo. Fuimos con una bruja.
Nos fuimos a una ranchería ahí cerca de la ciudad donde andábamos trabajando, porque nos dijeron que había una bruja que quitaba malos puestos y que quizá nos podría ayudar. La bruja estaba en un cerro. Nos presentamos un día, pero no nos recibió, así que tuvimos que quedarnos a dormir ahí. Como no teníamos dónde quedarnos, nos quedamos por ahí sentados en una piedra, muertos de miedo con la luna encima como aquella noche que empezó todo. Al siguiente día la bruja nos recibió. En cuanto nos vio, no sé si por nuestra cara o por qué, pero lo que nos dijo nos puso peor de lo que ya estábamos. Vieron al ojos rojos, ¿verdad? Nos quedamos callados. No tienen que decir nada. Si a leguas se les nota. Solo esperemos que nomás haya sido eso. Nos leyó las cartas. Ni mi compadre ni yo le entendimos. Pero donde sí entendimos fue cuando nos dijo: están marcados. Había 5, pero ahora solo son 3 marcas. Le contamos lo que habíamos visto y nos confirmó lo que nosotros ya sabíamos, pero preferíamos no decir. Esa noche habíamos visto al chamuco. Preguntamos qué era eso de estar marcados, aunque nosotros en el fondo ya lo sabíamos. La muerte de nuestros compañeros nos había dicho con claridad que nosotros éramos los siguientes. La bruja nos dijo que habíamos estado en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto, o que quizá alguno de nuestros compañeros había jugado con algo que no conocía, algo con lo que no debía, pero que aquella noche los 5 habíamos sido marcados por ese, para ser llevados por el ángel de la muerte. Preguntamos si había una forma de liberarnos de eso, de quitar el mal puesto. Nos explicó que eso no había sido hecho por una bruja o por manos humanas, que era casi imposible que pudiera hacerse algo, pero nos dijo que había una opción que quizá fuera posible, pero que era muy cara. Le dijimos que no teníamos dinero, pero que por nuestra vida haríamos lo que fuera. Volteó a vernos y entendimos que hablaba de un precio diferente. Aún así nos dijo que teníamos que hacer. Teníamos 20 y tantos años y una vida por delante. No pensamos en las consecuencias de nuestros actos. No pensamos el precio que tendríamos que pagar. Fuimos de madrugada, ya llegando a las 3 a un cruce de 4 caminos. Pusimos en una cajita nuestra foto y un reloj. La bruja habló de un perro, pero no sé si era el mismo que habíamos visto. Nos dijo que normalmente el trato se hace en persona, pero que en nuestro caso, y por estar marcados, solo enterráramos las cajas en el cruce, y así lo hicimos. Salimos corriendo como el alma que aún estaba en nuestro pecho. Al siguiente día, mi compadre tuvo un sueño. Vio a su mamá que ya estaba mayor en sus sueños y le dijo que no se preocupara, que ella ya había vivido, que estaba bien. Mi compadre se levantó asustado. Ese mismo día le hablaron del rancho para decirle que su mamá había muerto. Yo no me animé a volver al rancho con él y ahí le perdí la pista. Ambos supimos que ese era el precio que había pagado por su tiempo. Mi compadre se quedó en el rancho. Se volvió frío porque no me contestaba cuando le intentaba llamar. Yo no quise volver para no llevar mi mala suerte conmigo a mi padre, que era quien me quedaba. No habíamos tenido igualmente una relación cercana desde que mi madre faltaba. Del otro chavalo ya no supe nada. Lo último fue que se había ido al otro lado, pero no supimos si él murió. Me imagino que sí,
aunque espero que no y que nuestro sacrificio haya servido para los tres. Y digo nuestro, porque el mío vino después. Me casé, me iba bien en el trabajo, hasta para tener una casa de 2 pisos. ¿Quién lo hubiera pensado? Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo, hasta que un día cerca del 7º mes, cayó por las escaleras. Cuando despertó, dijo que sintió que algo la empujó. Perdió a nuestro bebé. Así el ángel de la muerte, o ese perro canijo, vino a cobrarme a mí también. Me ahogué en el alcohol, al punto en que quise quitarme yo solo la vida. Pero cuando estaba más hundido, mi mujer llevó un cura. Nos bendijo la casa, aunque no le conté nada. Me lo guardé para mí. Me lo he guardado desde entonces. Tuvimos nuestro hijo, que se volvieron 3 y luego 6. Ya saben, para las rancherías no hay tele. Me enteré que mi compadre había vivido todavía más tragedias y murió hace poco, a la edad de 70 años. No sé si el ángel de la muerte nos dejó tanto tiempo para que viviéramos con nuestro remordimiento y solo se ha burlado de nosotros. No sé qué le diré a mi hijo no nacido cuando lo vea. No sé a dónde irá mi alma, ni sé si valió la pena ese trato que hicimos, o si hubiera sido mejor morir en aquel entonces. En unos días cumplo 70 años. A numerito tan condenado.